Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Ramiro y William, creo que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Entonces nos vamos a centrar en trabajar todo lo que tiene que ver con la práctica, Listo, instalación de profe. programas, instalación de programas y todo lo que tiene que ver con software para que quede listo digamos, nuestros implementos para el día jueves, sobre todo lo que tiene que ver con la tarjeta. Como les mencioné, cada uno o cada grupo por lo menos tiene que tener una tarjeta de programación de hardware, ¿cierto? Que en lo posible tengan un procesador ARM4 o mayor. Les recomendaba utilizar las tarjetas STM, que son las que voy a seguir acá. Algunos tienen unas tarjetas Texas que habían utilizado con el profe José David, también las pueden utilizar. Digamos, pero ahí tendrán que instalar ustedes mismos su software, ¿vale? Porque me supongo yo que él ya lo hizo. Ya la parte de programación, pues yo les voy a mostrar cómo se hace, un par de apartados y les dejaré algo autónomo para que ustedes lo vayan trabajando. Entonces arrancaremos por la instalación del programa de software. Entonces ustedes tienen que buscar para la tarjeta que yo les estoy entregando, evidentemente, el software que se llama STM32 Cube IDE. Digamos que este link es demasiado sencillo de encontrar. Ustedes se van al grupo, al curso, ¿cierto? Y en donde están las prácticas de laboratorio, incluso donde está el sistema embebido, también lo van a poder encontrar. En el sistema embebido ustedes van a poder encontrar aquí unas pestañas donde va a estar una del software. Esa del software es precisamente la misma que acabo de abrir hace un momento, ¿cierto? La del sistema embebido. Y hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Primero, hay que seleccionar cuál es el sistema operativo en donde lo voy a instalar. Entonces, él me permite instalarlo en Debian Linux, en Linux genérico, en Mac y en Linux RPM. Digamos que generalmente la mayoría de personas utilizan Windows Installer, ¿cierto? Pues por tener nuestro sistema operativo Windows. Cuando ustedes le van a dar aquí digamos, les den la última versión, ¿cierto? Porque podrían seleccionar una anterior. Aquí, evidentemente, yo ya le di clic. Tiene que registrarse, ¿cierto? Entonces, digamos que voy a intentar registrarme en otra versión para que ustedes sepan qué es lo que les va a salir. Entonces, aceptan acá y automáticamente les pide un registro. Y cuando les pide el registro, ustedes solamente llenan los datos. Aquí vemos que ustedes pueden observar en la parte inferior que el mío está terminando de descargar, ¿cierto? Y automáticamente les va a enviar un correo. ¿Listo? Entonces, cuando les envíe un correo, les va a llegar a su correo electrónico el link de descarga del el software para programación de hardware. Entonces, solamente lo descargan, esperan a que lo descargue y lo puedan instalar de manera directa. Digamos que es demasiado sencillo hacer la instalación de este programa. Voy a dejarlo que descargue mientras terminamos aquí de verificar lo que tiene que ver con los algoritmos burbuja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Una vez nosotros hemos instalado, e incluso también ustedes podrán encontrar acá dentro de los archivos, ¿cierto? Un documento PDF, ¿cierto? De instalación. Es importante que lo sigan. El documento fue hecho por uno de sus compañeros, de sus estudiantes, pero de pregrado de electrónica, que digamos en alguno de los trabajos, de los encuentros, se tomó el trabajo de realizar esa instalación para que lo hagan a cabalidad. También está evidentemente cómo buscar, ¿cierto? La instalación, qué pasos hay que hacer, etcétera, etcétera. Igual esto lo voy a repetir, pero va a quedar en ese PDF. ¿Listo? También van a poder encontrar dentro del sistema en vídeo, que tal vez es el más complicado inicialmente, como les mencionaba, los libros de cómo funciona el embebido. Esta guía definitiva de ARM es cómo funciona el procesador. Este schematics es el cómo funciona la tarjeta núcleo, ¿cierto? La que vamos a llevar a continuación, la que vamos a mostrar cómo se va a programar, la que vamos a programar en en nuestra práctica del jueves y con la que vamos a capturar las señales de video. Y algún libro, este es el libro que siguen los videos que ustedes tienen acá de la Universidad de Buenos Aires. Pues digamos que con esa información es más que suficiente para que ustedes puedan trabajar de manera directa con la tarjeta. Van a poder aquí observar algunos proyectos también en estas pestañas que me tomé el trabajo de entregarles. Digamos que es un canal local, ¿cierto? Un canal acá de Colombia y pues funciona bastante bien. De hecho, hace desde el uno a uno el paso a paso para poder configurar estas tarjetas. Igual no se preocupen, lo vamos a hacer. Bien, voy a mirar a ver si de pronto por aquí ya tengo mi software descargado. Entonces, digamos que es relativamente sencillo instalarlo, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a extraer por aquí en mi download.
ahí en mis documentos. Un segundo para que no se me pierda. Dejo en las descargas, ¿cierto? Y tan pronto como lo tengan extraído, pues digamos que es relativamente rápido y sencillo con el computador que estoy manejando en este momento. Es un software, digamos, que no es relativamente pesado y que tiene ventajas sobre, digamos, la mayoría de tarjetas que ustedes manejan. Este STM32, evidentemente, como ustedes lo observan, es un procesador de 32 bits y que va a trabajar con todo lo que tenga que ver con ese tipo de procesadores, 32 bits. Tiene un montón de tarjetas. Aquí siempre es next, next. Lo que ustedes tienen que hacerle aquí, next, instalarlo, ¿cierto? Lo dejan que instala, él se demora o tarda un poquito en instalar y tan pronto como lo instalan, de manera automática, ustedes van a observar, evidentemente, que podrán trabajar con la tarjeta de manera inmediata. Dentro de las tarjetas, para poder clasificar ese tipo de tarjetas que nosotros manejamos, ustedes tienen que observar o ver muy bien cuáles son los productos que nosotros estamos trabajando. Entonces, yo digamos, les recomendé una tarjeta, ¿cierto?, de altas prestaciones, pero no necesariamente puede ser esa la que ustedes utilicen. Entonces, cuando ustedes están trabajando estas STMs, ¿cierto?, voy a buscarla aquí, y una vez STM32F, de la serie F. Esto voy a colocar aquí seguramente algunos cuatro conocieron o encontraron la 411. Voy a buscar una de estas, tal vez es la que la mayoría tiende a comprar o tiene dentro de sus capacidades, la más fácil de encontrar. Siempre encontrarán la serie F2, que hace referencia a un procesador de segunda generación F2. Una referencia a F4 que hace referencia a todos los que son F4 y hacia arriba, ¿cierto? Y las F5, F6, F7, etcétera, etcétera. Todas las que tengan de F5 hacia arriba. Entonces, lo único que cambia son las características de cómo funciona, ¿cierto? Su procesador. Observen este procesador trabaja a 180 MHz. Evidentemente, recuerden que un sistema embebido pues nunca va a trabajarles a los 5 GHz a los cuales nosotros estamos acostumbrados en nuestro computador, porque precisamente ese es el objetivo. Bien, que no trabajen, sino que solamente ejecuten aplicaciones específicas. Miremos esta F411. Entonces, dentro de la F411, en realidad lo que me entrega aquí, ¿cierto? Son unas características de programación y varía en función de su finalización y en función de su serie. Entonces, observen la finalización CE, RE y VE. Entonces, CE hace referencia a la cantidad, ¿cierto?, de programa o lo que yo pueda programar, un respectivo programa que si ustedes lo observan desde 128K hasta 512K, pues digamos que es una memoria que en bits es bastante, ¿cierto? 128.000 bits para programación, desde 48 pines hasta 100 pines. Entonces dependerá si ustedes necesitan más o menos pines. Generalmente este tiene 48 salidas, entradas, salidas, que no voy a poder, digamos, utilizar más allá de lo que necesito, bien, o de lo que tenga. Para destacar, todas estas tarjetas tienen una serie, ¿cierto?, de comunicaciones predefinidas y que son fáciles de, digamos, de configurar en el momento en que yo necesite comunicar una tarjeta con la otra. Entonces, digamos que esto va a ser relativamente sencillo y lo más importante que nosotros tenemos que ver aquí es los conversores análogos digital que los vamos a necesitar para hacer nuestras prácticas, los timers, ¿cierto?, que los vamos también en su momento a explicar para utilizar las prácticas y los puertos entrada-salida, que en nuestro caso solamente van a ser 4, entonces digamos que no tenemos tanto inconveniente. La que yo tengo, la que les voy a mostrar en el laboratorio, ya cuando ustedes lleguen con su tarjeta, recuerden, la F4 hace referencia a un ARM4, es una F7. Entonces la F7 corre un poco más rápido, está aproximadamente a 216 MHz y tiene mucha mayor, digamos, más variación en lo que tiene que ver con esas especificaciones que les mostraba anteriormente. Entonces miremos por aquí algunas de las características. Entonces, por ejemplo, tienen unos pines también específicos, frecuencia digamos, de oscilación general de 216 megas, es decir, es capaz de generar 216 millones de ciclos en bits dentro de su tarjeta, y eso en operaciones, digamos, que nos podrían dar más o menos una operación de 1 a 3, aproximadamente 84 millones de operaciones, que en términos de programación pues es bastante poderoso. Tiene conexiones HDMI, UART, ¿cierto?, USB, Ethernet, puede conectársele en cámaras de entrada, salida, etcétera, etcétera. Es decir, con esto casi que nosotros pudiésemos montar nuestro propio celular, nuestra propia línea de celulares, conectarla con todos los sistemas periféricos y hacerla funcionar. Lo cual la hace,
digamos que desde la 4 hacia arriba, la F4, unos procesadores adecuados para poder hacer programación en inteligencia artificial. ¿Por qué nos permite hacer programación de inteligencia artificial? Primero, por sus características. Evidentemente no vamos a tener aquí o no vamos a poder correr aquí unos grandes volúmenes de datos, pero sí vamos a poder correr algunas aplicaciones pequeñas y sobre todo vamos a poder hacer alguna computación en el borde que colabore, por ejemplo, con alguna estación base. Es importante mencionar estas tarjetas. Hay otras tarjetas más baratas, más costosas. Hay unas más costosas que se llaman las Jetson Nano de NVIDIA, para que ustedes la conozcan en caso tal de que necesiten hacer algún proyecto específico, pero esta tarjeta ya tiene un costo en costo base de 1.130.000 pesos. Evidentemente, cuando ustedes van a mirar estos kits de desarrollo que son equivalentes casi a un computador automático, pues ustedes van a poder observar que tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, principal, está certificada para desarrollo de producto en inteligencia artificial. No es tan académica como la que estamos mencionando, la de nosotros digamos pues que tiene unas menores capacidades, pero pues digamos que también es mucho más barata, ¿no? Esta vale un quinto de lo que vale la otra. Entonces aproximadamente 200.000, 300.000 pesos máximo la que estamos manejando, mientras la Jetson Nano estaría por encima de 1.000.000. Se las dejo ahí para que ustedes de pronto si la necesitan revisar, necesitan de pronto alguna aplicación específica, la puedan tener como referencia. Entonces, sin más, nosotros, este es digamos, el menú que les salía ahorita, que les dije que tenían que registrarse y ahí hacen simplemente su descarga. Cuando ya empiezan a hacer la instalación, entonces ustedes lo único que tienen que, pues digamos, hacer aquí es next, 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 next y no van a tener ningún inconveniente. Es importante mencionar que para poder programar este tipo de tarjetas existen varias formas, ¿no? El STM32 Cube IDE, que maneja dentro de su interior unas librerías predefinidas para la configuración de mi tarjeta, o un KEIL, se escribe KEIL, que me permite también configurar la tarjeta, pero digamos ya más a nivel de hardware. Todas estas tarjetas funcionan eh, a través de registros. Ya les voy a mencionar ahorita, les voy a mostrar el, eh, digamos, el manual de la tarjeta para que ustedes lo puedan entender. Entonces, una vez tenemos eso, voy a ver si la encuentro por aquí. Abren ustedes el programa de manera automática y él les empieza a cargar y les dice, bueno, aquí simplemente es donde van a dejar sus programas guardados y pueden conectar la tarjeta de manera inmediata. La tarjeta que ustedes van a tener o todo lo que venga con ese TM32 se comunica de manera directa con USB. Entonces no van a tener ningún inconveniente. Y como vieron al inicio, instala también un driver, ¿cierto? De mi configuración del USB. Este simplemente es la nota de instalación, qué es lo que ustedes pueden hacer con esa nota de instalación y cómo la pueden trabajar. Importante. Entonces, ustedes una vez están trabajando con este programa o con esta fuente de programa, van a poder arrancar proyectos, ¿cierto? Como en todo, digamos, lenguaje o todo programación que ustedes vengan conociendo, van a poder tener el acceso a los manuales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo lo que necesito es, no sé, Profe, una guía, dígame. profe, qué pena le interrumpo. Una pregunta. Ese STM que usted habla para programar la tarjeta que usted nos sugirió, Sí. ¿sería el mismo Keil que se usa para la Texas? No estaría seguro de responderte eso si sea el mismo Keil. Lo que sí sé es que te deja programar el mismo ARM. O sea, si tú tienes una ARM4 en esa Texas, te la permite programar desde acá. Ok. Si tienes que mirar es la referencia del ARM que tenga la Texas para ver si se deja programar desde acá. Ese Yo es un supongo que M4. sí, yo supongo que esa no debe tener problemas con programación acá, pero entonces ya tendríamos que entrar a mirar. Yo estoy seguro casi que incluso este mismo software te debería dejar programar esa tarjeta. Listo, Ok, pero tendríamos que mirarlo el jueves, con detalle ahí sí, con la tarjeta. ¿Mm? y el lenguaje sería en C, ¿sí? Sí, 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 esto se programa todo en C. Ya les voy Ah, a ok. mostrar algún ejemplo. Esto incluso tiene sus librerías. La gran ventaja que tiene este STM32 para las tarjetas STM32 es que tiene sus propias librerías. Entonces, hacer las Ok. cosas es muy fácil. Ya les explico, porque seguramente si tú tienes ya experiencia en la programación de este tipo de tarjetas, no te va a provocar tanto problema. Pero cuando uno no tiene experiencia en programación, es bien difícil entender cómo programar este tipo de tarjetas. ¿Listo?
Bien, entonces aquí podrán buscar todo lo que quieran, entonces, digamos, manuales, notas de revisión, etcétera, etcétera. Bien, para poder arrancar un archivo, pues evidentemente que ustedes lo único que tienen que darle es un nuevo proyecto y tienen que tener en cuenta que hay muchas posibilidades de trabajar en los proyectos. ¿Listo? Entonces pueden trabajar con un proyecto solamente de tipo C, por ejemplo, si lo quieren arrancar desde cero, empezar a comunicar con Ascender, o si quieren trabajar con un archivo STM32. En este caso, el archivo STM32, el IDE al que yo voy a hacer referencia, que es el que vamos a, digamos, a configurar o a seguir de aquí en adelante, tiene una particularidad y es que me permite, por medio de bloques, configurar cuáles van a ser los pasos o cuáles van a ser las entradas, las salidas, los puertos de comunicación y demás. Igual, recuerden, esto es lo que va a quedar grabado en la clase, pero lo que vamos a hacer el jueves es precisamente ya que ustedes lo tomen por las manos, ¿cierto? Miren cómo se hace, en qué parte tienen que aplicar, en dónde tienen que dar clic, etcétera, etcétera, para que puedan de manera automática realizar su proyecto. ¿Listo? Entonces, no sé si se me quedó ahí quietico otra vez, voy a darle, a ver si de pronto es mi computador el que está un poco lento para que cree un proyecto STM32. Todo se configura en C, aunque recuerden que al final nosotros pudiésemos acudir a hacer la instalación, digamos, por backend de algún sistema o lenguaje de programación específico y él igual me lo va a pasar a C. Bien, lo importante es que al final pueda correrlo. ¿Listo? Entonces, esta programación en el STM32 utiliza una librería que se llama la librería HAL. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta, yo les voy a pasar evidentemente el valor de todos los links y los manuales. Entonces, el HAL STM32, voy a colocar por aquí que hay una nota de referencia, ¿cierto? Ustedes lo pueden encontrar supremamente sencillo en Internet. Pueden encontrar los fundamentos, pueden encontrar información de ese HAL. Sin embargo, yo les recomendaría, ¿cierto? Que entren a este STM HAL32 Library Tutorial. ¿Qué es entonces al final? Voy a abrir por aquí digamos, una presentación para explicarles bien cómo funciona la librería HAL. Bien, entonces recuerden que todo es con HAL. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, STM32, cuando ya me abre el nuevo proyecto, me permite seleccionar la tarjeta que yo quiera. Todas las tarjetas, obsérvenlo aquí, aquí tienen sus características, etcétera, etcétera. Así que ustedes podrían colocarle aquí, por ejemplo, STM32 de 46, que es la mía. STM30. ¿Listo? Y ahí le empieza a aparecer las referencias. Y aquí la mía, que es una ZGT6, yo la selecciono y simplemente le digo cuál es mi tarjeta. Observen lo siguiente, cuando uno coloca la tarjeta tiene la posibilidad de que le salgan varias referencias. Siempre hay que tener en cuenta que los dos últimos números sean los adecuados, porque esos dos últimos números van de acuerdo a los pines que voy a utilizar. Listo, y aunque en el interior hay una RM7, por ejemplo en mi caso, en el de ustedes una RM4, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, tan pronto como ustedes ven y colocan digamos, por primera vez la configuración de una tarjeta de esas, tienen que tener en cuenta que van a tardar un tiempo en descargar todo lo que tiene que ver con el archivo de librerías. Es decir, cuando les empieza a funcionar como programa, no les descarga todas las librerías de todas las tarjetas, sino que a medida que las van usando, deben tener ustedes esas librerías. ¿Listo? Entonces observen, ahí incluso les entrega hasta información de cuánto vale el solo chip, digamos cuánto vale la tarjeta. Aquí ustedes pueden ver la tarjeta, observen que es la que voy a mover un poquito esto hacia abajo. Mírenla, esta es la tarjeta que yo les mostré que tengo en clase, entonces ustedes pueden revisarla perfectamente, miran y se dan cuenta que sí es la tarjeta. Cuando ustedes escogen, por lo menos los que compraron la F411 en su parte superior, pues tendrán que buscarla, ¿cierto? Y es muy intuitivo. Solamente tienen que entregarle estos resultados de... ¿Listo? Miren el precio, $23. Más o menos en eso es lo que está el precio de la tarjeta en los Estados Unidos. ¿Listo? Aunque digamos que a nosotros hay una escasez, entonces nos sale un poco más caro. Pues una vez la tienen, ¿cierto? Le dan seleccionar, ya le cargan los archivos. Solo le hace la primera vez eso. ¿Listo?
Solo la primera vez les permite hacer esa carga. Entonces, de manera automática, ustedes lo único que tienen que hacer es colocarle un nombre. Entonces, yo, no sé, le coloco un nombre de prueba, ¿cierto? Y tan pronto como tienen ese nombre de prueba, aquí automáticamente les dice a ustedes qué es lo que quieren hacer. Por defecto, yo siempre lo dejo en STM32Cube, en un archivo ejecutable, y lo voy a programar en C, porque también podrían programarlo en C++. ¿Listo? Él les pone ahí los valores necesarios y automáticamente le abre, ¿cierto? Una configuración por bloques. ¿Listo? Entonces lo importante es eso. Cuando yo no conozco la tarjeta, intentar hacer una programación de estas desde cero es supremamente complejo. Implica, digamos, realizar la lectura de cómo funciona la tarjeta, etcétera, etcétera. Pero cuando ya, digamos, conozco un poco la tarjeta, pues me permite programarla de manera más sencilla. Obsérvenla, este es el chip principal de la tarjeta y lo voy a dejar descargando porque miren, él se demora un poquito mientras les voy explicando el manual. Esto, recuerden que este se instaló en vivo y en directo, así que tarda un poquito en descargar esos resultados. Entonces, si vamos a la librería HAL, decíamos que todo se programa con unas librerías. Entonces, como ustedes sabrán, voy a abrir aquí una presentación de PowerPoint para que, digamos, podamos llevar una secuencia, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo en función de que nos quede ordenado. Voy a cerrar por aquí la cámara para que nos gaste menos ancho de banda y me voy a la presentación de PowerPoint. Entonces, digamos que ustedes muchos de ustedes conocen, ¿cierto?, que todo funciona con programación estructurada. Entonces, la programación estructurada nos permite a nosotros ordenar datos. ¿Qué significa eso? Que podamos ordenar incluso segmentos de programa que podamos trabajar. Entonces, voy a hacer un esbozo de cómo trabajaría en realidad la programación de hardware. Pues la programación de hardware va a tener aquí una tarjeta que tiene unos pines reales de contactos eléctricos que nosotros tenemos en la parte izquierda, ¿cierto? Que son entradas, salidas. Es decir, yo puedo utilizarlo como un pin con una conexión eléctrica específica. ¿Listo? A eso le llamo entradas, salidas. Entonces, cada uno de esos pines son los que aparecen en la tarjeta. Yo los referencio y los coloco de esa misma manera. Los voy a dejar en la parte de abajo así. Digamos que tantos pines como ustedes consideren que debe tener cada una de sus tarjetas. Pines, entrada, salida. Preconfigurables. Simplemente son contactos eléctricos. Les cuento un pedacito de metal donde voy a tener conectado eso. ¿Listo? No sé si alguien tiene su micrófono abierto. Lo puede activar, está mal. ¿Listo? Entonces, tan pronto tenemos esos pines y sabemos que esto es unos contactos eléctricos, es similar al computador, pero el computador está totalmente cerrado. Este embebido es una tarjeta madre exactamente igual a la que nosotros venimos manejando en nuestros computadores, con menos prestaciones, evidentemente, a un menor precio, pero que podemos acceder en cualquier punto. ¿Qué es lo que buscamos con esta tarjeta? Que podamos leer datos. Es decir, que esto nos va a entregar unos datos de lectura aquí de tipo binario. Entonces, aquí lo que hay son unos datos. ¿Listo? Entonces, esos datos son análogos o digitales. Recuerden que como lo mencionábamos en clase, estos datos en realidad son sensores que van alimentados. Y van a tener cuidado con la conexión eléctrica porque digamos que esto se conecta siempre entre dos pines. Un pin que es el sensor y otro pin que es la tierra. Entonces, en su momento en la práctica yo les voy a explicar cómo se hace la conexión eléctrica para que no tengamos inconvenientes. Una vez tenemos esos datos, esto tiene que hacer una programación o una configuración por medio de la memoria de la tarjeta. Entonces, supongan que esta es la memoria de la tarjeta. ¿Listo? Entonces, él ingresa los datos y los guarda, los almacena en función de bits. Como este es una tarjeta de 32 bits, quiere decir que todo lo que yo trabaje a la velocidad a la que se comunican y el buffer de comunicación o el buffer de envío de datos va a 32 bits. ¿Esto por qué es tan importante mencionarlo? Porque observen que si yo trabajo todo esto en bits, ¿cierto? Y lo paso ya a unidades enteras, pues como que no me concuerda mucho, ¿cierto? La forma de programación a la que vengo acostumbrada. A esto le llamo programación de bajo nivel. ¿Por qué? Porque sus operaciones son orientadas a utilizarse con bits. Y las operaciones solamente de suma, multiplicación, ya son complicadas con bits. ¿Listo? Entonces existe, evidentemente, la posibilidad de que esto sea configurado
y sea hecho en un programa. Voy a colocarle aquí otro colorcito para que ustedes sepan que esto es un programa. ¿Listo? Que generalmente va en Assembler. ¿Qué es Assembler entonces? Es un lenguaje de programación de máquina, donde no tenemos ni condicionales, como lo mencionamos anteriormente, siempre hay un ciclo, ¿listo? Y solamente comparamos contra un valor que aquí llamamos acumulador. Entonces, siempre hay que ponerse, se llama acumulador. ¿Listo? Evidentemente, esto se hace con una plataforma externa, se configura y enseguida, cuando yo ya tengo el programa, se lo cargo a la tarjeta en la memoria flash. Entonces, este programa se devuelve cargado desde un programa de software y aquí en esto me queda entonces de manera automática, perdón, el programa. Entonces, él carga un programa aquí que le llamamos el cerebrito. Ahí está el programa que nosotros configuramos. Es decir, todo debe estar en Assembler. Sin embargo, ¿qué ocurre? Programar en Assembler no es tan sencillo, no está orientado a la mayoría de gente y recordemos que la programación vino subiendo su nivel, ¿cierto? O su cantidad de funciones o la capacidad de generar operaciones matemáticas cada vez más complejas en función de ir subiendo de nivel. Así que, ¿qué fue lo que hizo o qué es lo que hacen los demás programas? En lugar de utilizar Assembler, pues entonces utilizan C. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace C? Como Assembler necesita una preconfiguración, ¿cierto? De unos valores específicos, pues aquí nos coloca este valor de C, me lo coloca y me lo pasa a otro lenguaje, a un lenguaje que es mucho más sencillo, que tiene tres eh, operaciones específicas de igualación, ¿cierto? Condicional y ciclo. Entonces, tan pronto tenemos eso claro y sabemos que él trabaja con esos tres tipos, pues esta configuración y esta programación es relativamente sencilla. Es la programación que hemos venido haciendo toda la vida. Con una particularidad, para que esto se pueda entender, para que sea capaz de decirle al programa que necesita habilitar estos puertos entrada-salida, necesitamos darle la orden. Es decir, deben existir unos datos precargados, por ejemplo, para que si los que están en azul sean entradas y los que están en rojo sean salidas, sean preconfigurados o incluso que sirvan como puertos entrada-salida. Eso tiene que ser muy claro, tiene que existir esa posibilidad de que yo modifique esos datos entrada-salida o solamente entrada en función de la seguridad del equipo. ¿Listo? Entonces, tan pronto tengo estas tres operaciones y yo ya estoy trabajando en C, necesito acudir a las librerías. Entonces, ustedes recordarán, no sé cómo están de programación en C ustedes. Más o menos, profe. Listo, voy a No, hacerlo profe. aquí. Voy a hacer aquí un pequeño esbozo, ¿listo? De cómo funciona. Entonces, digamos que cuando ustedes se mueven de acá para hacer funcionar una tarjeta en C, pues digamos que nosotros siempre acudíamos a que cuando hacíamos una programación pedíamos unas entradas, salidas por pantalla. Entonces le decíamos como escriba el número aleatorio que necesita o escriba los valores de entrada o etcétera. Escriba. ¿Cierto? Pero aquí no necesariamente hacemos una escritura. Entonces en realidad miren lo que nosotros hacemos. Cogemos unos datos y los reflejamos directamente sobre la librería que nosotros vamos a manejar. Es decir, que debe existir un pedazo de programa que está hecho en C que me defina cuáles son las entradas, que me lea las entradas, cosas por las cuales nosotros no nos vamos a preocupar inicialmente. ¿Listo? Entradas, salidas, es decir, que estos datos llegan vírgenes a esta librería. A esas librerías que están ahí, generalmente les ponemos el nombre de la tarjeta. Entonces aquí va a haber una librería, ¿cierto? STM32 y la referencia de la tarjeta. ¿Listo? Por ejemplo, F746ZG. Y estos valores entonces estructuran el programa. Entonces observen que si nosotros tenemos un programa en C que puede hacer todo este que nosotros observamos acá, pues de manera automática ustedes lo que van a tener
¿Listo? Es que está estructurada. ¿Qué significa eso? Entonces, que si yo tengo una librería que me ayuda con la lectura de las entradas, también pudiese tener otra librería, ¿cierto? O incluso dentro de esa misma librería que me lea, ¿cierto? O que me configure los registros. ¿Cómo funcionan entonces o cuál es la comunicación de la tarjeta desde Assembler hasta el lenguaje C? Resulta que todos estos registros de mi tarjeta tienen 32 bits. Así los configuré. 32 bits. Por eso la tarjeta es STM32. Sin embargo, él precarga, ¿cierto? Algunos registros de 16 bits. Entonces, él aquí dentro de las, digamos, las condiciones de la tarjeta, tiene unos registros. Voy a colocarlos por acá, ¿cierto? Y esos registros son, digamos, como la parte configurable que yo le podría dar a la tarjeta. Son las configuraciones de la tarjeta. ¿Listo? Yo voy a una vez haciendo esta actualización al tiempo. Y hay unos registros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si por aquí entra un dato del conversor analógico digital, él lo lee y automáticamente va y compara, ¿cierto? Lo almacena en el registro y lo compara. ¿Listo? Entonces, miren, lo almacena en este registro, luego lo compara, luego lo transfiere al programa de Assembler para que se ejecute la condición, luego él pasa al lenguaje C y de manera automática él ejecuta las operaciones que tenga aquí de igualación condicional y ciclo y devuelve unas entradas, salidas y actualiza. Es decir, que el ciclo de programación es el siguiente. Entran los datos. Paso número 1. Voy a colocarlo por aquí. Lee los datos. Entonces, el primer paso es la lectura de datos, ¿cierto? Está oscilando, hay un oscilador constante que está trabajando. Luego, el segundo paso es lee los registros. ¿Listo? Ahorita les muestro los registros, eso es un montón de registros. El tercer paso es pasar directamente a leer las librerías o al programa, de manera general de una vez. Lee el programa, ejecuta y tan pronto ejecuta el programa, de manera automática, pasa al cuarto paso que es actualizar las entradas y las salidas. Es decir, si digamos entró con algún valor de 5, ¿cierto? Yo le puse 10 y me lo actualizó, pues entonces él tiene que ir al sistema y actualizarlo. En un segundo aquí lo coloco, entonces el paso número 4 es actualización. Actualización de los datos y tan pronto hace la actualización de los datos, esto se tiene que reflejar de manera automática en las salidas generalmente. Es decir, él vuelve aquí y lo hace. Todo eso toma unos ciclos específicos dependiendo de la operación que yo esté realizando sobre la tarjeta electrónica. Va y vuelve constantemente. Es un oscilador y ese valorcito que nosotros nos decía 216 megas o 72 megas u 80 megas, no importa, está ahí bailando. Está ahí, quieto, quieto, quieto. Y va oscilando y va dándole la vuelta a la tarjeta. De modo tal que, por ejemplo, si nosotros quisiésemos almacenar datos, cada vez que hay un ciclo, nosotros podríamos llenar esta memoria perfectamente en menos de un minuto. Esto así que hay que tener en cuenta eso. Pues, ¿qué registros y qué tiene la tarjeta en su interior? Entonces, ahora me voy a ir al manual, ¿cierto? De la STM32, de la que yo voy a mirar. Digamos que la STM32F7 tiene muchas más cosas que las 4 que ustedes están mirando. Entonces, digamos que no van a tener ningún inconveniente, ¿cierto? Se van siempre donde están en su tarjeta y ustedes van a encontrar aquí documentación que ustedes consideren conveniente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar aquí? Por ejemplo, pueden buscar las release notes o pueden buscar las especificaciones de producto o un manual de usuario. Entonces voy a buscar el manual de usuario, ¿cierto? De la, a ver si aquí, ¿listo? Parece que no me encontré nada. Venga, miramos a ver si de pronto especificaciones del producto. Estoy en donde no esté, en un segundo. El 740. Viene el desarrollo, en el software desarrollo y no me va a encontrar manuales. ¿Listo? Entonces ahí busco
Evidentemente aquí ustedes pueden encontrar, bueno, la que están buscando, la mía es la ZG, esta. ¿Bien? Y aquí está el datasheet. Miremos el datasheet inicialmente. Entonces, recuerden que toda tarjeta electrónica en su interior trae un datasheet, es decir, unas condiciones de funcionamiento específicas que no cambian, siempre se mantienen constantes en cualquier tipo de aplicación. ¿Listo? Entonces lo abro y les empiezo a mostrar un poco qué es la tarjeta. Entonces, en realidad la tarjeta STM32 o el procesador 7, que es lo que me interesa, esto es lo que me interesa, este core, porque al final lo que me sale ahí en realidad es el core y lo que está alrededor es una tarjeta de funcionamiento. Es ese pequeño, digamos, cuadradito que nos sale en la mitad de la tarjeta. ¿Qué tiene? Pues tiene unas especificaciones, ¿cierto? Unas medidas, tiene unos trabajos específicos, me permite trabajar con pantallas LCD TFT, ya tiene su controlador listo para alta resolución. Recuerden que estos son una serie de algoritmos que vienen precargados, tiene unos valores de funcionamiento específicos, de trabajo, tienen unos clock, es decir, el clock, los 216 megas son variables, pueden o tienen la posibilidad de instalar unos osciladores externos, eso digamos que le damos más para los eléctricos, y que funcionan entre 1.7 y 3.6 voltios, ¿cierto? Para entradas salidas. Es decir, yo detecto un 1 solamente cuando voy llegando a los 3.6. Por defecto, todas estas tarjetas vienen configuradas para trabajar entre 0 y 3.3 voltios. Osciladores internos, ¿cierto? Un modo de baja potencia, es decir, ¿a qué me refiero con modo de baja potencia? Yo puedo apagar la tarjeta y dejarla suspendida durante un determinado tiempo y con una batería, digamos, interna que tiene la tarjeta, hacer que solamente ella se active y empiece a funcionar. Eso, digamos que en aplicaciones específicas ahorra batería enormemente y puede ayudar a que sus programas o sus desarrollos sean muchísimo más complejos. Tiene timers. ¿Qué es timers? Es que yo pueda coger esos 216 megas y cambiarlos. Entonces, a esos timers se utilizan específicamente para cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, muestrear un sensor, colocarle unas velocidades del sensor diferentes, etcétera, etcétera. Eso lo iremos viendo, son incrementales, es decir, son contadores en realidad. Digamos que si tengo 216 megas y yo necesito, no sé, digamos la mitad, 108 megas, pues entonces lo que hago es colocar un contador hasta 2. Y cada vez que me dé 2, pues genera unos pulsos específicos. Bien, tiene interrupciones, lo que les mencionaba anteriormente, las interrupciones simplemente es romper un pedazo de código para entrar y hacer específicamente una tarea. Tiene unos puertos de entrada-salida, interfaces de comunicación y cuadrados de usar, los WART, las USART, ¿vale? Es SPI, serial, USB, HDMI, es decir, que esto ya viene preparado solamente para configurar. Y yo sería capaz, por ejemplo, de configurar una comunicación HDMI con una tarjeta estas de manera sencilla. Conectividad avanzada de USB 2.0, listo, y alta conexión para Internet, para conexión a Internet 10/100, una cámara paralela de 8 a 16 bits con una determinada interfaz de transmisión, ¿cierto? Generadores aleatorios de números, cálculos y demás. Digamos que es una tarjeta muy poderosa, muy poderosa. ¿Qué tiene en su interior? Aquí ustedes pudiesen sentarse y mirar cómo funciona cada una de las aplicaciones. Digamos que específicamente sería como la configuración eléctrica. Es grande digamos que aunque este es el resumido, tiene 227 páginas. Si la tienen, es cuestión de que la revisen. Si no, para lo que necesitamos, yo les voy a prácticamente ayudar a hacer todo ese tipo de cosas. Y aquí están todos los valores de cómo se puede configurar el PIN cuando nosotros necesitamos trabajarlo. Bien, entonces esto es una configuración de pines. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo? Bien. ¿Qué más van a encontrar entonces en esas, digamos, en estas cosas que estamos viendo? Entonces van a poder encontrar, ahora sí, aquí va a salirme la documentación de esta tarjeta. Entonces voy a buscar, a ver si me sale de una. PM32F7. Que hay un brochure. Vamos a mirar este brochure. Y por aquí me debería salir los manuales de programación. ¿Listo? Los manuales de referencia. Así puedo hacer. Ya lo buscamos. Vamos mirando este. Entonces, este simplemente es como
la venta, ¿no? Que es la posibilidad de cómo funciona este STM7. Vamos que no le damos mucho tiempo a esto. El tipo de tarjetas, observen que hay unas núcleo, hay otras que vienen con pantallitas ya lista, otras que vienen con unas pantallas más grandes como si fueran unos estilo celular. Ahí depende de la aplicación que ustedes quieran, ¿vale? Ahí se las dejo también para que ustedes de pronto las puedan seleccionar en el momento que ustedes quieran. Estoy buscando es el manual. Segundo. Buscar el manual. Si me encuentro aquí. Segundo, pues lo busco por fuera. Es fácil de encontrar, F7 grande, manual de referencia. Entonces, aquí lo vamos a encontrar el F7, manual de referencia. Ustedes lo descargan, es un poquito pesado. ¿Listo? Y quiero que le pongan especial atención a lo que les voy a mencionar a continuación. Entonces, ¿qué tiene este manual y qué tiene una tarjeta de esta? Esta tarjeta o esta, digamos, tipo de tarjetas tiene unos módulos específicos de trabajo. Como ustedes podrán observar, todas estas palabras a las que estamos haciendo referencias como ADR, LDR, STR, son registros. ¿Qué significa que sean registros? Esto es como si nosotros fuésemos unos contadores, ¿cierto? Y estuviésemos verificando cuál es el valor de esos registros. La forma más fácil de programar en hardware es precisamente por registro. Verificar en cuánto está un registro y dependiendo de cuánto vale ese registro, pues le asigno una operación o una función específica. Por eso es necesario que ustedes lean el manual cuando necesiten hacerlo. Entonces aquí están todos los registros que ellos pueden realizar en o dentro de la tarjeta. Cómo funcionan digamos, los valores de trabajo y quiero irme al clock. Un segundo, ya busco el clock. Aquí esto es. Bien. Entonces observen esto. Lo que nosotros tenemos aquí es el funcionamiento y la implementación del procesador y sus periféricos. ¿Qué es eso? Este es el procesador M7. Estas son las posibles interrupciones. Estos son los periféricos y la memoria que pudiesen tener. Estos son los valores de cómo interactuarían con esos periféricos. ¿Listo? Que van a verse reflejados automáticamente en el programa. ¿Cómo? Observen esta configuración. Yo abrí un proyecto por primera vez. Solamente le dije File, el que estábamos haciendo. File, New, ¿cierto? Y le dije que un proyecto STM32. En el momento en que él la carga en STM32 CubeID, automáticamente me marca o me carga todas estas librerías. Obsérvenlo aquí. Entonces me guarda esta librería y esta librería, ¿cierto? Una de configuración que es la que me hace referencia de cómo se configuran los bloques, cómo se configuran los pines, cada uno de ellas. ¿Listo? Unas librerías específicas de llamado de memorias. Obsérvenlo aquí, son documentos programados, funciones prehechas para que ustedes no tengan que matarse la cabeza. Eso es lo que hacen las librerías. ¿Listo? Y una, evidentemente, archivo de arranque. Siempre van a encontrar estos tres. ¿Listo? Siempre. Esos tres valores son llamados desde la tarjeta. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para poder leer la tarjeta? Le voy a dar un poquito más de clic y de ampliación a esta tarjeta. Entonces, observen bien que esta tarjeta viene por defecto con unos valores de LEDs automáticos para trabajar. ¿Listo? En mi caso son 3 LEDs. Esos vienen precargados en el PV0, PV7 y PV14. Cada tarjeta tiene sus puertos de entrada y salida. Como cada uno de estos puertos, por ejemplo, le voy a dar clic a cualquier puerto. Puede tener varios usos, tienen que entender ustedes bien qué hacen. Puede funcionar como entrada, puede funcionar como salida, puede funcionar como entrada analógica, es decir, como una entrada analógica, digamos, ADC o DAC, un evento, ¿cierto? Una entrada-salida externa, como una UART, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le dan un clic y seleccionan alguna cosa específica, de manera automática él queda ocupada por esa función específica. Entonces yo le estoy diciendo aquí que es una entrada. ¿Listo? Le quiero quitar nuevamente, digamos, ya no le quiero dejar el valor de trabajo para que me quede libre, le doy clic ahí. Los periféricos o todas las funciones a las que yo hacía referencia están en su parte izquierda. ¿Listo? Entonces existen varios menús en la parte superior
y varias submenús en la parte izquierda. En la parte izquierda ustedes van a encontrar, ¿cierto? Digamos, el núcleo del sistema, cómo está trabajando. Digamos que generalmente esto no lo tocamos. Bien, lo máximo que podríamos tocar aquí son las GPIO. ¿Listo? Entonces, es decir, cómo están configuradas mis GPIO. Entonces me dice, mire, el LED 1 por defecto le salió en el PV0, el LED 2 está en el PV7, el LED 3 está en el PV14. Ya están ocupados. El PC7, listo, está reservado por usuario, el PG7 está para comunicación USB y el PG6 también para comunicación USB. Es decir, esos no los puedo tocar. Bien, existe un clock, ¿cierto? Que me dice, esta es configuración remota de clock, que no lo voy a tocar con ustedes para que no tengan inconvenientes. ¿A qué me voy? A lo verdaderamente importante o lo que yo necesito que hagan para la práctica, que es, primero, leer una señal de conversión análoga a digital de un sensor. Entonces, en Analog van a encontrar los valores del ADC. Como evidentemente es posible que yo ya haya ocupado algunos pines por unas tareas precargadas, ¿listo? Estos que me salen en rojo no los puedo usar. Si quiero usarlos, debo quitarle todas las funciones, ¿cierto? A cada uno de estos valores o estos pines que están ahí. Entonces yo solamente selecciono de manera automática lo que quiero hacer, por ejemplo, entrada, salida de un conversor análogo digital y él me genera unas determinadas especificaciones en la parte inferior. Esas especificaciones las voy a repasar aquí, las voy a decir sencillamente, pero las vamos a trabajar de manera más profunda el día de la práctica, que es el jueves, ya están reservado todo. ¿Listo? Ahorita las menciono. Una vez nosotros podamos manejar todo esto, observen que vamos a poder capturar, modificar los timers, modificar los ADCs, ¿cierto? Modificar la conectividad, cómo quiero que se conecten las tarjetas entre sí, ¿cierto? Manejar sectores multimedia, si quiero hacer un HDMI o un I cuadrado, ¿cierto? Entonces, si quiero trabajar con seguridad, si quiero hacer algún protocolo específico, si quiero algunos componentes adicionales, listo, todo lo puedo configurar por bloques. Es lo importante o lo chévere de este, digamos, espacio de trabajo. Luego van a encontrar de primera mano la configuración de clock. Importantísimo esto. Entonces, digamos que por defecto cada una de sus tarjetas va a venir con una configuración de clock. Este valor es el que necesito que ustedes tengan en cuenta que va a ser muy importante. Esto ya viene reflejado para máximo trabajo. Entonces, digamos que nosotros en las prácticas iniciales no acostumbramos a cambiar este valor. En algunos de ustedes les va a salir en 16 megas, otros en 80, otros en 72 y lo pueden modificar hasta este máximo valor. De manera automática, ese oscilador general de la tarjeta lo que hace es empezar a hacer como unas divisiones, ¿cierto? En su interior hay unas divisiones, entonces le dice, mira, yo puedo dividirlo en dos y decirle que para todos los periféricos funcionan con este clock, o sea, con el mismo oscilador, con el único oscilador que tiene la tarjeta, yo puedo dividirlo y pasarlo a cada una de las operaciones de las que estoy trabajando. ¿Listo? Eso es lo que me indica esto. Digamos que esta parte de abajo no la van a trabajar ustedes, pero quiero que entiendan que entra un oscilador de 216 megas. En este caso lo puedo configurar a 72, volverlo más lento. Y esta función sysclock y esto que llamo preescalamiento son muy importantes en el momento en que yo voy a trabajar. Un preescalamiento simplemente es una división. Si coloco un preescalamiento por 2, quiere decir que estoy dividiendo entre 2. No vamos a trabajar de ahí nada más, solamente cuando necesite hacer el preescalamiento, que es, por ejemplo, para que digamos, me capture señales de manera más lenta. Por ejemplo, supongan que ustedes quieren un sensor de temperatura y el sensor de temperatura no quiere que les capture 1000 señales en un segundo porque es demasiado, sino que él cambia por ahí cada 2 segundos, entonces ahí lo pueden configurar. Para eso sirven esos valores. Aquí simplemente es cómo va a quedar la configuración de Project Manager. Aquí no le hacemos nada y algunas herramientas específicas para poder observar cuál es su tarjeta, las características de esa tarjeta y cómo está trabajando. Bien, entonces en el Pinout Configuration, continúo, nosotros vamos a seleccionar uno de los conversores análogos digitales. Para el caso de mi tarjeta, esos conversores análogos digitales tienen varios puertos, varios canales. Entonces, tan pronto como yo seleccione ese IN ADC, tengo que seleccionar sus características. Lo primero que voy a hacer, aunque esto lo voy a hacer, digamos, a mano, es dejar esto en modo independiente. Este es el clock de predescaler, es decir, voy a dividir esa señal en dos, lo puedo dividir en 4, en 20. Mira, aquí está en 4, en 6, en 8. Digamos que ahí
pueden hacer ustedes una previsión, la cantidad de bits que va a utilizar su ADC. Entonces, dependiendo de la tarjeta, ustedes pueden tener ADCs de 10 bits, 12 bits, 8 bits o 6 bits. Por defecto salen en 12 bits. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a hacer una conversión análoga digital, un segundo, cuando yo voy a hacer una conversión análoga digital, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tomo una señal sinusoidal, como les mencionaba anteriormente, y la parto en datos. Entonces, si yo tomo, creo que tengo, a ver si puedo hacerlo aquí de manera sencilla. Supongan que yo tomo esta señal. ¿Cierto? Entonces, si esa señal es analógica en el tiempo, yo tengo que romperla en pedacitos. Entonces, yo la rompo en pedacitos así. Le digo, la voy a digitalizar, es decir, cojo allá de manera electrónica y le digo, digitalice acá, cambiar el color para que ustedes lo miren acá. Y esto es lo que llamo digital. Para poder hacer eso, pues tengo que darle una escala, ¿cierto? Entonces yo hago una escala de configuración de el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces, si yo cojo el valor mínimo, que en mi caso son 0 voltios, y el valor máximo, que en mi caso son 3.3 voltios, y los divido en unos determinados estados, pues tengo la resolución. Es decir, la cantidad de líneas que me aparezcan acá, obsérvenlo bien, de estados con los que yo divida esta señal y los vuelva electrónica, pues van a ser el número de bits. Si yo tengo 10 bits, aquí voy a tener 1024 estados. Si tengo 12 bits, 4096 estados. Generalmente, para 12 bits, que es la que dejamos por defecto, nosotros tenemos 4096 estados. ¿Esto por qué es bueno? Porque si el sensor es de temperatura, entonces nosotros decimos que 4096 o 12 bits equivalen a los 3.3 voltios, porque eso es digamos, la distancia que nosotros estamos tomando o la señal eléctrica real que está entrando a esa tarjeta. Si esos 3.3 voltios equivalen a una determinada unidad de temperatura, presión o lo que ustedes quieran, pues tendremos que hacer la conversión. Entonces observen que aquí podríamos encontrar fácilmente la resolución de lo que nosotros estamos intentando ingresar. ¿Cómo? Pues si nosotros tenemos que 4096 corresponde a 3.3 voltios, un valor X que es el que estoy leyendo, necesito saber a cuántos voltios equivale. Entonces, o viceversa, un valor de voltaje necesito saber a cuántos bits equivale. Entonces, yo lo que hago es simplemente una fórmula de cálculo de manera sencilla que me dé la resolución. Y observen lo que voy a hacer. Si yo le coloco una resolución, esto es similar a la configuración de un sensor. En un segundo inserto la ecuación. ¿Cierto? Yo puedo decir ahí de manera automática, ¿cierto? Por una regla de 3, que 3.3 voltios, 3.3 voltios, ¿cierto? Equivalen a 4096 en bits. Pues podría decir entonces X voltios, ¿a cuánto equivaldría? Aquí X voltios y a cuánto. ¿Cierto? Lo que necesito encontrar es cuál sería el voltaje que estoy leyendo para poder adecuar esa señal y convertirla en una señal de la vida real. Entonces, en realidad, yo hago una serie de transformaciones matemáticas relativamente sencillas y tan pronto como tenga el dato acondicionado en señal, ¿cuál es el dato? El dato que necesito es el X, porque es el que me está dando el valor, ¿cierto? Y los bits son los números que me está dando la tarjeta, 3.3 y lo divido en 4096. Entonces, yo perfectamente podría decirle lo siguiente. Podría decirle, bien, entonces si usted ya sabe que puede hacerlo así, y calcule, ¿cierto? ¿Cuánto me da X? Le digo, pues X va a ser igual, ¿cierto? A 3.3 voltios multiplicado por el número de bits que yo obtenga y que me está entregando la tarjeta, dividido en 4096. Y que si eso es una señal real, por ejemplo, tengo un sensor que varía de 0 a 100 voltios en 3.3 voltios, de 0 a 100 grados centígrados en 3.3 voltios, pues de manera automática voy a obtener la escala que necesito para los grados centígrados.
Si lo necesito para pascales, pues en pascales. Es decir, siempre tengo que hacer esta multiplicación para colocarlo en la unidad real. Y tan pronto lo tenga en la unidad real, pues yo tomo este dato, ¿cierto? Y lo llevo a almacenamiento en en una determinada memoria que me va a ir o me va a llevar al programa principal. Si yo almaceno este dato, obsérvenlo bien, ya estoy haciendo un etiquetado de datos automático. Entonces, digamos que, por ejemplo, para este tipo de, eh, digamos, de aplicaciones, pues casi que el etiquetado lo hago desde que yo ingreso el dato a la tarjeta. Esa es lo que hay, o esto es lo que hay que hacer para la práctica del jueves. Es conectar eléctricamente el sensor, o en este caso nosotros vamos a manejarlo inicialmente con un potenciómetro. Luego, conectar un sensor específico que nosotros les vamos a, o que vamos a tener ahí, y leer un dato. Ser capaz de leer un dato a través de un LED, porque esto queda en una memoria. No sé si hasta ahí fui claro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahora, ¿cómo hacerlo en el chip? Digamos, continúo con la explicación. Ya escogí, ¿cierto? Que es el IN0, que significa que es el ADC 0, y que voy a seleccionar un determinado digamos, valor para ese IN0. Entonces observen que ADC1 IN0, él me está diciendo, me da unas características de en dónde va a quedar. Yo tengo que ir a mirar cuál es el pin, ¿cierto? Que yo voy a utilizar y empiezo a llenar esto. Para que ustedes lo tengan en cuenta, entonces les voy mencionando, esta es la resolución con la que voy a leer los datos. Entonces allá yo sé que 12 bits equivalen a 4096. Alineamiento a la derecha, ¿qué significa esto? Entonces, cuando él ya va a guardar el dato en memoria, ¿cierto? Voy a insertarles aquí una tablita. Él guardaría los datos de la siguiente manera. Entonces, guarda un dato, recibe un dato acá. Y este dato, supongan que es de 16 bits, empieza a ordenarlo de alineación a la derecha. Entonces, esto es lo que hace, por ejemplo. Si él recibe este dato en bits y solamente ocupó estas oposiciones, él ocuparía 12 evidentemente, pero supongan que estas son las 12 que ocupó, ¿cierto? Esto fue lo que me permitió, digamos, ocupar el dato. Yo no puedo cambiarle el tamaño a registros. El tamaño es de 32 bits, pues entonces los otros bits van a quedar desocupados. Entonces él me dice, alíñelo a la derecha para que cuando yo haga operaciones, sepa que la alineación está a la derecha. Otros datos quedaron a la derecha y los demás son ceros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Modo de conversión, digamos que este lo podríamos dejar o habilitado o deshabilitado, o continuo o no continuo. Digamos que esto es simplemente cómo estoy haciendo las conversiones, si quiero más de un parámetro, si quiero, digamos, hacer un ADC o 4 ADC o 5 ADC. Modo de conversión discontinuo significa, por ejemplo, que yo pueda volverlo asíncrono, que no solamente por una señal de clock empiece a convertir señales y demás, sino que, digamos, por un cierto tiempo específico. DMA, digamos que no lo vamos a utilizar aquí. Y lo más importante es esta bandera, ¿cierto? Que no la van a tocar. Esta bandera voy a moverlo aquí un poquito a la derecha para que ustedes sepan. Esto es simplemente una bandera de finalización de la conversión. Cosas a tener en cuenta, esto tampoco se mueve, esto es una conversión de ADC1, digamos que a veces necesito uno hacer dos conversiones por canal, mientras uno hace uno, entonces no, aquí es 1 a 1, bien, y una conversión regular de un trigger. ¿Qué significa este trigger? Que va a haber un timer, ¿cierto? O que va a haber un tiempo específico que me va a hacer la conversión. Puedo hacerlo con un timer específico, por ejemplo, como les decía ahorita, definir que voy a capturar una señal cada segundo, cada 2 segundos, cada 20 segundos, ¿cierto? Pero cuando le digo por defecto es porque me lo haga con el timer general de la tarjeta. Eso tampoco le hago nada. ¿Listo? Y aquí en esto es importante, miren, que ustedes observen que también podría hacerlo con una función externa. Es decir, yo podría capturar o meterle datos, un oscilador externo para que esto funcione. Tiene una habilitación del watchdog, ¿cierto? Ese watchdog, digamos que es más para la verificación del dato y que no se me empiecen a perder los datos en configuración de seguridad. Una vez tenemos eso, listo, nosotros miramos que tenemos un solo canal. De manera automática, él ya tiene que haberme referenciado, listo, a dónde va a quedar. Entonces, como yo escogí la entrada 0, canal 1, obsérvenlo bien, entrada 0,
¿Listo? ADC1, entrada 0. Él tiene que reflejarme esa entrada 0. Voy a buscarla aquí. Digamos que típicamente eso debería quedar en el puerto A. Vamos a ver si con el puerto A o en el puerto B. Mírenlo acá. Aquí quedó referenciado. ¿Cómo sé eso? Por las lecturas de los manuales. ¿Listo? Es por la lectura del manual que yo tengo claro. Es decir, cuando vaya a hacer la conexión eléctrica, tengo que ir a buscar el pin A0 y por ahí va a ingresar mi señal del sensor. Yo simplemente lo conecto y él de manera automática me empieza a realizar esa conversión. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es solamente configuración. Sí, señor. Listo. Sí, Entonces profe. ahí de momento no hemos configurado ni hemos aplicado nada. Nada. Entonces yo aquí puedo, digamos, esto es bueno, lo del pin out y esto, pero no hemos hecho nada. ¿Listo? Entonces ya cuando ustedes se van aquí al debug y miran el run y este tipo de cosas, pues evidentemente que no les va a cargar nada, obsérvelo, porque no han generado un proyecto, no hay un archivo C. Digamos que el hacer toda esta configuración es precisamente generar el archivo C base para trabajarlo y ahí ya poder configurar. Entonces en Project, listo, ustedes pueden hacer una generación de código. ¿Listo? Generate code y ahí generan de manera automática el código que van a trabajar. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el archivo principal o main C. Obsérvenlo. Acaba de crearme un main C donde está la librería main.h y string.h. ¿Listo? Ustedes van a poder observar aquí todas hacia dónde apuntaría cada una de esas librerías. De momento les aconsejo que no se metan tan a fondo a revisar eso, a no ser que ustedes sepan de Assembler, porque es muchísima información. ¿Qué más les sale entonces? Aquí les sale simplemente unas definiciones. Ustedes observen en C. Estas son definiciones que apuntan evidentemente a cada uno de los compiladores, de cómo se comunica con Ethernet. Estas de Ethernet, estas, digamos, tramas de transmisión en Ethernet vienen por defecto. ¿Por qué? Porque yo le coloqué por defecto allá. No le quité plines. Si yo le hubiese quitado, pues evidentemente que no lo había hecho. Y aquí me meto de una vez con la librería HAL. Entonces, la librería HAL hace grandes operaciones. Siempre en todos los valores que ustedes encuentren de la librería HAL van a poder observar esta función init. Entonces, mire, cuando él hace el init, el init y el init, lo que hace es colocar los registros de cada uno de esos init en el valor específico. Les voy a mencionar aquí uno, a ver si puedo encontrar alguno por aquí, al menos el del GPIO, para que ustedes lo miren. Un segundo. GPIO significa los puertos, los General Purpose de entrada y salida. ¿Listo? Voy a buscar el manual completo. A ver si de pronto... El mismo que hemos visto ahorita. Necesito el manual completo. Pero bueno, creo que de pronto me puedo defender con este, a ver si encuentro alguno. No, aquí los voy a confundir más. Un segundo, eso no me sirve. Reference manual. ¿No? A ver si este me sirve. Bien, tan pronto lo tengan ustedes ahí trabajando con ese manual de manera específica, pues van a poder hacer muchísimas operaciones. Nuevamente les menciono, él trabaja por registros. Pues en realidad las 1100 páginas están llenas de registros y hay que entender qué hace cada uno de esos registros. Sentarse y hacer eso a mano nuevamente en Assembler es complicado y les voy a mostrar por qué. Denme un segundo que lo descargue y les muestro cómo funciona eso. ¿Listo? Entonces, ahorita que me muestre el manual, les voy mostrando lo que tiene que ver con la librería HAL, que lo que hace es disminuir ese uso o ese trabajo con los registros. Lo vuelve más fácil para que me entienda. ¿Listo? El HAL es una librería o funciones precargadas que lo vuelven más sencillo. Entonces,
Observemos el del GPIO. GPIO significaría, tome una entrada-salida digital, bien, cualquiera, un 1 o un 0. Entonces, él le dice, o se crearon, la persona que creó el Cube, ¿cierto? Que hizo la librería HAL desde el inicio, tiene un GPIO init y un GPIO del init. Tiene unas funciones de operación GPIO read pin, que es para leer el pin específico, GPIO para escribir un pin, por ejemplo, cuando quiero cambiar el estado de un LED, el read pin cuando quiero leer un estado digital, ¿cierto? El toggle pin es para cuando oscila, entra y sale o ejecute un determinado valor. Lock pin, y este es pues para bloquear evidentemente un pin, y este es para ejecutar una función, ¿cierto? Digamos de tipo externo. Viene en su forma detallada, ustedes pueden revisándolo, este creo que yo se los dejé ahí en la información que tienen. Cómo funciona, si ustedes entraran de manera específica a mirar qué hace cada uno de ellos, aquí les entrega digamos, cómo los programó. Yo se los podría mostrar aquí, espérenme a ver si ya los funcionó. Yo les podría aquí escribir, obsérvenlo bien, el GPIO init, a ver si me lo deja ver. Segundo que debería dejarlo ver, el init, si no me toca ir a buscarlo. Bueno, tendría que buscarlo, entonces aquí va a buscar ese main principal, por aquí está. Observen, esta es la librería de la STM32, con HAL, cómo leerlos, y aquí están todos los registros a los que yo hago referencia. Observen, por ejemplo, pin 3. Esta es una definición y le digo que el LD3 pin es un GPIO pin 14. Esto está en la definición, por ejemplo, obsérvenla. Podría ir a mirar la configuración de esto. Todas estas funciones ya fueron predefinidas, cómo habilitar Modbus, cómo habilitar las direcciones, y aquí es donde carga los registros. Entonces, digamos que entrar a revisar cómo carga un registro me parece que no es el sentido, ¿cierto? Debería hacerlo para un curso de maestría, pero en este caso, digamos que por el perfilamiento que tenemos, no sería muy conveniente que ustedes entren a trabajar con esos registros. Por ejemplo, cómo habilitar, si lo observan, cómo habilitan cada una de esas funciones. Entonces, digamos que esas HAL ya vienen predefinidas con el cargue de registros. Registros que son en bits. Recuerden, 16 y 32 bits. Obsérvenla. Por eso sus variables siempre son enteras 32. Bien, esa es la configuración y aquí está la librería. Ustedes podrían ponerse a revisarla. Cada una de ellas va a encontrar evidentemente su sublibrería. Ustedes la pueden ir a ver, ir revisándola una por una, pero digamos que no tiene sentido. Este es el inicio. Entonces observen que esto es lo que haría la función. Si ustedes se colocaran ahí a verla, mire, esto es lo que hace la función. ¿Listo? Entonces me habilita, me escribe, ¿cierto? Me coloco unos determinados LEDs. Esto es una inicialización. ¿Qué es esa inicialización? Esa inicialización sería equivalente al segundo a este manual de usuario. Este es el que necesito. Miren que este manual, digamos que aunque sea más, digamos, puntual, me puede encontrar la información de lo que yo necesito, que es esto. Miren. Bien, entonces, él tiene unos puertos GPIO, que van a ser típicamente unos botones. Esos puertos GPIO tienen que ser configurados, cargados en algún registro específico y posteriormente utilizados. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esos puertos GPIO utilizándolos, siempre los uso por entradas, en salidas Win32. Así con todos ellos. Entonces, por ejemplo, esta es la inicialización de Ethernet, la inicialización del WAR y la USART, ¿cierto? De USB y del ADC que acabo de crear. Si yo no hubiese desde configuración colocado el ADC, él ni siquiera me lo agrega. ¿Listo? Entonces, este tipo, digamos que esta parte, como ustedes bien lo pueden leer, no lo utilizamos. Digamos que típicamente no utilizamos esto para nada en inscripción de código. Y acá definimos en el inMain void siempre las variables que nosotros necesitamos trabajar de manera específica. Por ejemplo, una variable que necesitemos inicializar, contador igual a 0 y igual a 1. Aquí hacemos todas esas inicializaciones. Importante que definan esas variables en esta parte. ¿Listo? Ahí mismo lo dice. ¿Cómo las quieren trabajar? Si las quieren de 32 bits, si las quieren de 16 bits. Recuerden que si esto es de 32 bits, pues uno tiende a trabajar todo en 32 bits. ¿Listo? Y aquí está la inicialización de la librería HAL. Luego van a aparecer, estas son unas configuraciones de inicio que ustedes no tendrían por qué tocar. Si nosotros lo hiciéramos con
registros y con assembler, eso sí tendríamos que hacerlo desde cero, pero eso es muy largo. Bien, esta es la inicialización nuevamente de los métodos. Y aquí en while 1 es donde me dice, recuerden que en programación un while significa que va a iterar de manera que cumpla una función o que cumpla una condición específica. En este caso, pues como la condición es 1, él tiene un while infinito, es decir, es un ciclo que va entrando y saliendo, entrando y saliendo, actualiza valores como les mencionaba ahorita. Ese es en la vida real, así funciona la tarjeta adentro. Es un ciclo infinito que está cambiando y moviendo entradas, salidas. Aquí es donde yo programo. Ahí donde está en la línea 131. En esta línea es donde yo puedo colocar todo el código que quiera. Entonces ahí es donde yo leo las tarjetas, leo los valores, si quiero sumarlos, si quiero restarlos, si quiero multiplicarlos, si quiero integrarlos, si quiero derivarlos, si quiero aplicarle un algoritmo específico, es acá donde lo hago. ¿Listo? Y luego van a encontrar al final otras funciones que son las configuraciones típicas de la tarjeta. ¿Para qué lo menciono esto? Supongan que ustedes por algún motivo, esta no la va a tocar, en el ADC se equivocaron y dijeron que el predescaler no era, o que la resolución no era de 12 bits, sino que la quieren de 16 bits. Si ustedes quieren cambiar esta resolución por bloques, tienen que volver a crear otro nuevo proyecto. ¿Listo? Y, o modificarlos, y acá también se puede, pero igual les va a crear otro nuevo proyecto, es decir, les va a borrar todo lo que hayan programado. Cuando no quieren hacer eso, simplemente lo cambian acá. ¿Listo? 10, 12, deshabilitan, habilitan y demás. ¿Listo? Es para que ustedes sepan que esto se puede hacer aquí. Si ustedes quieren que este no sea el canal 1, sino el canal, sino que quieran que sea otro canal, pues aquí lo pueden hacer. ¿Listo? Es decir, aquí pueden modificar todas las cosas de lo que ustedes están haciendo. Esto ya sería, digamos, para paso avanzado, pero quiero que sepan que se puede hacer. Y aquí únicamente, aquí en el while es donde se programa. Allá es donde vamos a programar ese día que hagamos la prueba en la tarjeta el jueves, cuando ustedes ya tengan este archivo listo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Toca ya pasar a conectar y a mirar, pero digamos que eso es más o menos lo que tendría que ver con el software para el hardware. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Señor. Eso les va a servir un montón, sobre todo para lo que tiene que ver, creo que tienen algo todavía pendiente con el profe José David, no sé si ya lo terminaron los que vieron el módulo con él. No, profe, no hemos terminado. Porque eso es lo que tienen que hacer en realidad. Leer un dato y programar eso dentro de ese dato y luego generar una salida y esa salida se la cargan al motor que están solicitando. ¿Listo? Pero es acá donde tienen que configurarlo. Ya con la Texas tendrían ustedes que entrar a mirar si la Texas o el ARM4 se deja configurar. Lo podemos probar ese día en la clase, ¿cierto? Digamos que esto ya es una cuestión de que ustedes puedan trabajar y aplicar. ¿Qué hacen después? Entonces, digamos que el run tan pronto lo tienen, pues evidentemente que ustedes estén seguros de que ya está bien el programa, pues ustedes le dicen ejecute, él corre y tiene que detectar la tarjeta. ¿Listo? Entonces aquí ya compiló, pero pues como no tengo una tarjeta, evidentemente, pues yo tendré que solicitar esa tarjeta. ¿Listo? Importantísimo. Háganlo en su computador. Bien, y que su computador tenga todos los puertos habilitados. Lo digo sobre todo por aquellos que manejen computadores empresariales. No les va a permitir, digamos, tener acceso a los puertos, a veces les bloquean las cosas, háganlos de su computador. Pueden trabajar con breakpoints. Entonces, aquí uno puede, dentro de este while, generar breakpoints. Esto entonces ustedes recuerden que los breakpoints siempre típicamente los genera, miren aquí lo acabo de hacer, con un clic. ¿Listo? Entonces ustedes pueden abrir, cerrar, le dan un doble clic y pueden generar automáticamente la inserción de esos breakpoints. E incluso pueden ampliar, ¿cierto? Lo que ustedes necesiten, la función que ustedes necesiten. Mire, aquí está todo lo de la configuración cuando yo le metí el main, ahí el doble clic. Aquí le pueden dar en este menú, ¿cierto? Un debug, ¿cierto? De la aplicación. Bueno, aquí digamos que aquí es donde le sale. Por aquí en esto lo pueden hacer paso a paso, le pueden cambiar de C a C Sharp, etcétera, etcétera. Pero esto es cuestión de que practiquen. Pueden crear clases y pueden crear programas tan complicados como ustedes quieran. ¿Por qué tan complicados como ustedes quieran? Porque en realidad esta tarjeta que estamos utilizando es muy poderosa. Muy poderosa. Está, digamos que al nivel, incluso yo podría decir, de un computador de los años 2000, más o menos, ¿cierto?
en cuestiones de procesamiento. Entonces, digamos que se dejan programar ya hacer cositas grandes, videojuegos y este tipo de cosas y mandarlos a su propia tarjeta, de su propia pantalla. Así que esto se convierte en una posibilidad de que ustedes le puedan meter inteligencia artificial a una tarjeta que puede ser perfectamente desarrollada como producto. Es a eso que quiero llamar la atención. ¿Listo? Entonces, digamos que con esto es más o menos lo que tengo para la tarjeta para mostrarles. Ya lo otro toca estar sobre ella trabajando. Van a poder revisar algunos de los proyectos que tiene Calibeta. Digamos que recomiendo este Calibeta para que ustedes lo puedan observar. No importa que les salga la vista de la tarjeta de manera diferente. Échenle una revisión y con ella prácticamente ustedes pueden de manera sencilla conectar cualquier cosa. En este primero, ¿cierto? Pueden hacerlo, pueden programar el STM32. El Texas, nuevamente lo aclaro, tendríamos que revisar en qué lo tienen configurado, pero si ese es una RM4, seguramente también lo podemos configurar desde acá, porque al final lo que carga es digamos, la configuración. Lo que pasa es que también la configuración de la tarjeta es diferente. ¿Listo? Miren esto, miren si les causa también mayor curiosidad los archivos, los videos de los profesores anclados en función del libro. Esto sí es ya muy profesional. Aquí lo hacen con el Key. ¿Listo? Entonces aquí está, digamos, si ustedes se sientan y miran y quieren aprender a programar embebidos, este es el que hay que hacer. El orden es 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78. Son en español, entonces digamos que tienen esa posibilidad. Y la demora es que ustedes entiendan cómo leer datos. Tan pronto comprendan cómo leer datos, la programación de ahí en adelante es exactamente la misma configuración, programación que se ha hecho en todas los programas o los lenguajes de programación que ustedes conocen. Bien, entonces para nuestra segunda parte de la clase, les voy a solicitar por favor que tengan abierto el MATLAB, ¿vale? Entonces, si son tan amables, si me pueden tener ahorita abierto, estemos listos trabajando en MATLAB y puedan habilitar o dejar lista la práctica número 2 que les compartí a todos dentro de las pestañas que están allá. Vamos a mirar simplemente aquí. Yo tengo ya los desarrollados, los de la búsqueda secuencial, ordenamientos, burbuja binaria y demás, y quiero que ustedes lo apliquen. Entonces vamos a jugar, ¿cierto? A explicar cómo funciona eso, porque esta es la base del ordenamiento de los datos y la clasificación de los datos para etiquetarlos cuando vamos a entrar a su aprendizaje supervisado. Una vez superemos esto, ya podemos hacer la captura de los datos el jueves y el viernes nos vamos de una con los algoritmos, el algoritmo de descenso de gradiente, o si nos alcanza ahorita un poquito el tiempo, puedo avanzar un poco en el algoritmo de descenso de gradiente porque esto es rápido. Bien, y vamos avanzando en el proyecto. ¿Listo? Entonces, vamos a descansar unos 20 minutos, bien, y volvemos al curso. Yo voy a frenar aquí la grabación para que les queden 2 videos y de momento pues pueden comer algo, no sé,